Hola, Hola, hola. los recibimos en este podcast Saludablemente Hablando. En este espacio conversaremos sobre diferentes aspectos de la salud mental. Aspectos que tienen lugar en la vida cotidiana. Así que, bienvenidos. Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a este podcast Saludablemente Hablando. Bueno, el día de hoy yo siento que hemos estado como hablando de muchos temas, de pronto como personales, de pronto de pareja, pero siento que no hemos tocado el tema familiar, ¿no creen? Que es un tema súper importante, que es nuestro primer sistema en donde crecemos, en donde nos desarrollamos, en los que nos criamos. Exactamente, es el núcleo principal. Y a partir de ahí, como que en estos días me puse a pensar, de hecho lo hablaba un poco con Gaby, de que, digamos, yo me crié en un hogar biparental, es decir, como que me crié con mis dos papás y yo tengo pues 4 hermanos, entonces tuve como un hogar en donde tenía la presencia de mi mamá y mi papá, ¿no? Pero lo que yo más veía en mis amigos, en mis amigas, incluso pues en otros familiares, era como la crianza de con un solo papá, o más que todo con la mamá. La mamá es como, era lo que yo más veía, o sea, de hecho, como que la crianza con los dos papás era, pues no raro, pero sí era como, ay, qué bien, ¿no? Como un privilegio. Sí, exacto, esa es la palabra. Sí, mira que sí, creo que es así y es un fenómeno de hecho muy, o sea, se ve mucho en Colombia y yo me imagino que sí es algo transversal en Latinoamérica. Seguramente hay una incidencia mayor en algunos países, en algunos más que otros, tal vez, pero se ha vuelto algo muy común y sí es un tema de privilegio, porque recuerdo, esto todo triste. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la primaria, yo vi mucho eso y es como cuando los niños hablaban de, ay, mi papá y mi mamá. Yo crecí solamente con mi mamá. Entonces, para mí, una figura paterna siempre fue algo súper raro. O sea, qué raro ese niño que tiene papá y mamá. O yo le decía a mami como, ay, no, es que en el colegio a mi compañera lo recoge su papá, porque yo también quedé sí, solo con mi mami, en una familia monoparental. Lo raro era tener los dos papás, definitivamente. O sea, O conozco de pronto amigos o amigas que sí crecieron, tuvieron parte de su infancia, de su crianza con los dos papás, pero llegó un momento que se divorciaron. O sea, como que los divorcios se empezaron en la infancia a ser como muy notorios. O sea, como que siempre algunos de mis compañeros estaban pasando por ese proceso de divorcio de sus papás. Y sí era un privilegio que yo contara con los mismos, con mis dos papás juntos y hasta el día de hoy. O sea, siento que sí es una cosa que pasa un montón. Y sí, mira que yo no lo he visto desde el punto de vista del privilegio. una cosa como que uno da por sentado, ¿sabes? Verlo como un privilegio. Siento que algo está mal. O sea, es algo que uno debería cuestionarse y pensar un poco más a profundidad porque uno normalizó pues la ausencia. Sí, Entonces, pues nada, ese era nuestro ese era todo el podcast. Ya. Está bien, Sí. sí. Entonces, pues sí, eso es como lo que queremos como hablar el día de hoy. Especialmente, digamos que el rol que empezamos a cumplir en este tipo de familias o monoparentales o biparentales. No, hablando de esto, el otro día estaba viendo un video en YouTube de Planeta Juan, que es este youtuber nos que, encanta. que hace videos en diferentes lugares del mundo, exponiendo cómo es la cultura de este lugar. Nos encanta. Somos platónicos. Y hizo un video un poco diferente. Ahí creo que el título del video es como esos hijos que crecen sin papá. Entonces me dio curiosidad y lo entré a ver. Y hablaba como de esa responsabilidad de lo que es ser hijo único en una familia monoparental. En esa responsabilidad inconsciente, porque obviamente no es algo que se te da conscientemente como, mira, tú vas a ser hijo único y tienes que estas responsabilidades. No. Pero yo fui hija única con una familia monoparental, con solo mi mami. Y hasta hace poco me di cuenta como fue, pucha, a veces uno termina siendo la mamá de su mamá. Pero, y es una carga que hasta uno mismo se da, ¿sí? Es totalmente inconsciente. También dependiendo de las dinámicas que se construyan en la familia, bueno, un montón de factores. Pero sí siento que eso es el ser hijo único con un solo papá o con una sola mamá. Creo que es algo que se puede dar.
No, no sé, porque yo sé, Gaby, que tú también creciste con solo tu mamá, que también, digamos, pues tienes tus hermanos, pero hija única solo de tu mamá. ¿Te pasó lo mismo o fue solo? Y lo que pasa es que en general yo siento que yo tengo, o sea, mi concepto como tal de familia, que si bien tiene unas características que se definen pues normales de lo que compone una familia, pero mi idea y mi imaginario de familia es un poco diferente, ¿sí? Claro, mi núcleo y para mí todo era mi mamá, pero pues también crecí de pronto con mi tía, pero también tengo hermanas por parte de mi papá en una situación un poco particular que ustedes saben. Entonces el mismo concepto de familia para mí ya tiene como una connotación un poco diferente. En el caso, o sea, haber sido hija única por parte de mi mamá, nunca, mira que nunca lo he sentido de esa manera, ni siquiera inconscientemente. ¿Qué pasa? De pronto sí siento que con el paso del tiempo, o sea, uno se va haciendo más adulto y sí empecé a sentir que de pronto yo podía tener un rol más proveedor y que de pronto se podían eventualmente invertir los papeles, ¿sí? Mi mamá siempre fue la persona, mi cuidadora, la que veló por mí en todos los aspectos posibles. Cuando empecé obviamente ya a trabajar, a ser más pues independiente, entonces se empezaron de pronto a invertir en cierta medida, sí, yo ya no esperaba lo mismo de mi mamá ya no me daba lo mismo, porque pues así era. Eh, pero nunca sentí que era como que yo tenía esa responsabilidad, ni ella nunca me lo hizo sentir de esa manera, ni siquiera como inconsciente, ¿sabes? De verdad, no fue ese el tipo como de dinámica que construimos o que tenemos hasta la fecha. No sé más adelante, sí siento que más adelante, o sea, cuando, claro, mi mamá va a llegar en algún momento a la tercera edad y yo estaré en mi pico de la adultez, va a ser una persona obviamente que si las cosas van como usualmente pasan y naturalmente y en el ciclo normal, va a necesitar Claro. más de mí que yo de ella. Pero pues es algo absolutamente normal. Pero en este momento nunca he sentido como esa responsabilidad o que yo me convertí en la mamá de mi mamá. Nunca. Que es un tema muy complejo, ¿no? Porque uno lo dice así como muy ligero, pero en realidad tiene una connotación. Sí. Y que yo en mi vida adulta me di cuenta de que eso me estaba trayendo problemas, digamos ahorita en mi vida con pareja, por ejemplo. Pero sí, digamos que cuando uno ya se es consciente de que esas dinámicas se venían como fortaleciendo y alimentando, no solo por mi mami, no solo por mí, sino también por las demás personas que conforman mi familia, ya como que cuando uno lo hace consciente, Sí. ya como pues pucha, esto, creo que tengo que trabajar en esta línea y en terapia y todo eso lo he venido como trabajando pues Caso, por ejemplo, lo que con los dos papás. con tus dos papás, ¿cómo ha sido? ¿Qué crees? ¿Cuál ha sido el rol que has asumido Pues en es que, familia? bueno, yo me crié con mis dos papás hasta la fecha, muchos vivimos juntos, pero es que hay una situación en mi caso particular, es que yo soy la única mujer. O sea, yo tengo 4 hermanos y soy la única mujer. Entonces siento que esa es lo que yo construí con mi mamá. O sea, la dinámica fue exactamente de que partiendo de que éramos las únicas mujeres, ¿sí? Entonces creo que desde ahí se formó, comenzamos a construir como una relación un poco dependiente, porque pues obviamente entre hombres es diferente. Mi mamá, el tema de mujeres, pues como de todo mi, no sé cómo decirlo, personal de desarrollo, obviamente yo era más cercana a mi mamá. Entonces creo que, digamos, lo que dice Nata, que a ella le sucedió con su mamá, de pronto como retroalimentar esa relación un poco de, ¿cómo decirlo? Como de demasiada cercanía, porque Como ella, de no respetar esa jerarquía, que la mamá está acá y yo estoy acá. sí, de pronto en donde no hay una diferencia de rol. Como que la dinámica es como relacionarse como pares. Sí, y pues en el caso de Nata fue por ser hija única. A mí me pasó exactamente eso, pero por ser la única hija mujer. Y entre tantos hombres, porque bueno, cuando tienes de pronto un hijo único, un hijo hombre, una hija mujer, de pronto no sé, pero me parecería que es un poco diferente, pero tienes 4 hombres y una mujer. Entonces creo que sí me pasó un poco esto que dice Nata, sin ser hija única, pero siendo la única hija mujer. Entonces creo que esas dinámicas
en sí sí se van construyendo. O sea, lo que dice Gaby, por ejemplo, yo creo que es como lo natural o lo que se espera de cualquier relación entre los padres y los hijos. De que a medida que va pasando el tiempo, cada uno va tomando un rol diferente. Y en cierta medida, cuando estamos pequeños, pues necesitamos nosotros más de los papás y después más adelante ellos van a necesitar más de nosotros. Y siento que es algo como muy natural. Pero pues sí va como no sé si es solamente atribuírselo a la dinámica de que sean hijos únicos, sino es a la dinámica que se construya con sus papás. Si es hija única, si no, si tiene más hermanos, hermanas, creo que no importaría tanto eso, sino sea la dinámica que usted tenga con su familia. Y además que tenemos que decir que eso también viene de antes, o sea, de Claro. pautas generacionales. Entonces, Sí, sí, tienes razón. En mi caso siento que yo siento que si tuve una relación y tengo en este momento una relación con mi mamá, donde por supuesto sé que ella es mi mamá, pero tú hablabas de la jerarquía y yo siento que es una relación más horizontal. ¿Sí? Por ejemplo, yo a mi mamá le digo, se llama Patricia, y yo le digo, hola Pats, ¿cómo vas? ok. Claro que también le llamo mamá, pero es como costumbre, o sea, es sí, Y ella sí, ¿cómo te digo? hija o Gaby o, bueno, cuando está enojadísima, Gabriela. Sí, la Gabriela. Seca. Sí. Pero para mí nunca fue un problema que esa relación fuera más como de pares. Sí, o sea, por supuesto, y volvemos al tema de que hay roles definidos, está claro. Pero eso también me hizo tener una relación también de complicidad con mi mamá. Complicidad, o sea, mi mamá no tenía que cubrirme a mí la espalda en nada, ¿sí? No era como que yo le contara cosas a mi mamá que no le contara a mi papá, como pasa usualmente, ¿no? Como que los hijos confían a veces más en las mamás que los papás. Solamente era como que yo le tenía demasiada confianza a mi mamá porque eso fue lo que me enseñó. Entonces, desde muy pequeña, muy pequeña, mi mamá siempre me abrió como la puerta para que yo le contara cualquier cosa que me pasara. Como no importa si es algo que crees que está mal, cuéntamelo, entre las dos lo solucionamos, lo podemos resolver, miramos, no te preocupes, no te ahogues sola. Entonces crecí de esa manera donde le contaba casi todo a mi mamá y hasta el momento hay cosas que seguramente solo les cuento a ustedes, Claro. Pero no le por cuento a mi esas mamá. dinámicas. Sí, porque pues tampoco no vamos a entrar en detalles, Pats. Explícitos. No, ¿para qué? Mira que tú hablabas, Gaby, de esa relación horizontal y de como esa jerarquía. A mí me pasaba todo lo contrario. Yo quería sentir en mi mamá que fuera una mamá y no tanto un par. No sé, yo en algún momento de mi vida disfruté mucho de esa complicidad, de esa relación horizontal, pero yo en momentos sí quería sentir que era mi autoridad. No sé por qué. O sea, en algún momento lo sentí. En ese momento de mi vida, pues ya obviamente ya más grande, más adulta, súper bien la relación que teníamos de una manera horizontal, supremamente bien. Siento que ahorita tengo una de las mejores relaciones con mi mamá, ¿saben? Que en todo, pues, en toda mi vida, pues. Pero en algún momento yo sí quería tener como más autoridad de ella. No sé si les pasó, no sé si es algo raro en mí, pero o sea, a mí me pasó eso. No, digamos que... No, a mí no me pasó. Digamos que como Gaby, mi mami también me dio en la puerta de esa confianza de yo contarle todo. Nunca tuve que mentirle si salía a rumbear, nunca tuve que mentirle a dónde estaba, con No, quién pero es que estaba. tú desde que rumbeabas, Natalia. Por favor. Desde los 12. No. Desde los 16. 16. Pero yo nunca, o sea, nunca tuve la necesidad de mentirle como ese temor de que ella me va a decir algo por estar con quien estoy o dónde estoy. No. Pero sí se llegó a un punto en que creo que por su temperamento en ese momento, porque pues ya no es así, como que las dos ya no podíamos estar en el mismo espacio-tiempo Sí, no me pasa. y por todo lo que se construyó, pues, sobre todo en mi adolescencia. Entonces, cuando yo me fui a vivir con mi pareja, con mi novio, la relación cambió, obviamente. Mejoró bastante. O sea, la relación que tengo con mi mami ahorita la amo mucho porque es algo que las dos hemos transformado y obviamente para bien. Desde ya un punto en que las dos nos dimos cuenta que la relación que teníamos era un poco tóxica, si lo podemos llamar así. Entonces, O sea, se ha convertido en algo más funcional ahora que total, hace unos años. total. Es que sin duda yo siento que hay relaciones, o sea,
así sean muy cercanos. O sea, la relación, por ejemplo, de un padre con un hijo, pues es una cosa, un vínculo muy, muy fuerte. Pero aunque sean ese tipo de vínculos, hay algunos que son mejores a distancia, que funcionan mejor de esa manera. Y es muy sabio, es muy inteligente tomar esas decisiones. Sí, Como que, mira, esto ya no está funcionando así como lo llevamos manejando. Ya, pues, se dieron las cosas para que yo me fuera a vivir con mi novio. Y eso fue para bien. sí, Y mi psicóloga una vez me decía, como, es que esa decisión también, pues, la tomaste desde el amor. sí, claro, para mejorar la relación. Total. Sí, mira que a mí igual siento que esto ya es algo un poco más profundo que Íntimo, claro. Aquí nos estamos exponiendo un poco. pero que tal vez podemos abordar en el siguiente episodio. Pero siento que, por ejemplo, nunca tuve la necesidad de huir de mi mamá. Siempre se lo dije. Yo hace también un par de meses me fui del lado de mi mamá, pero no desde la huida, ¿sí? No desde no nos soportamos, o mi mamá no me aguanta, o me echaron de la casa, o sea, cero. Nunca me echaron de la casa como ni siquiera en broma, o sea, como que los papás se cansan de los hijos y vete, no, jamás me echaron de la casa. Mi mamá siempre fue como un espacio seguro para que yo tomara las decisiones que yo quería tomar. ¿Qué pasa? Que tal vez sí siento que me hubiera gustado no tener que tomar tantas decisiones, tal vez. Como que siento que tomé demasiadas decisiones también muy chica. Como que te empiezas a hacer, como a asumir un rol también un poco de persona grande y siento que no me correspondía, pero también así son las cosas. Sí, Pero y así entonces, pasa. sí. Y hay que aceptarlas y agradecerles y ya. Pero cuando, por ejemplo, tomé la decisión de irme de la casa y lo hablábamos con mi mamá, siempre fue, como tú dices, desde el amor. Pero no porque no funcionara, es porque tal vez yo quería ya vivir otra etapa y mi mamá la apoyó, ¿sí? Mi mamá no iba a ser como alguien que me iba a detener, sino que siempre he estado como soportando apoyando mis decisiones. Y la relación sigue siendo, digamos que ya obviamente es diferente porque no compartimos las mismas cosas, los mismos espacios todos los días, pero sigue siendo una relación en la que hablamos todos los días, es como todos los días algo tengo que saber de mi mamá. Sí, sí, sí. Y es igual mi lugar seguro, les contaba hace un rato cuando estábamos conversando sobre el tema antes de grabar, que ahora cuando terminemos voy a ir a ver a mi mamá. Entonces ayer mi mamá estábamos hablando y me dice, me estoy tomando un tinto, pero yo quiero que sea mañana, es decir, hoy, para que nos lo tomemos juntas. Y así es, ese es el tipo de relación que siempre tuvimos y que tenemos en el momento. Sí. Yo creo que nosotras hemos tenido como el privilegio, no sé, de tener como esa cercanía con con nuestras mamás, con nuestros papás, de pronto en alguna medida, pero de pronto, ¿qué pasa con las personas que sí han tenido que de pronto salir de sus casas o huir, más bien, huir por alguna situación de conflicto, por alguna Ya de situación violencia. es otra cosa. Entonces yo me ponía a pensar como en este tipo de situaciones en las que no te las llevas bien con tus papás o con uno en especial, y tienes que tomar esa dolorosa decisión, porque es muy dolorosa, porque es que se está hablando de tus papás, ¿no? De ese primer núcleo, como empezamos ahorita el podcast, el núcleo principal en el que te estás creando, ¿no? Y tienes que huir de eso, ¿no? Yo una vez escuché como que, y es algo impopular, polémico, no sé cómo llamarlo, pero es como, es que a los papás no hay que siempre quererlos. O sea, nadie te obliga a que porque te dio la vida y tal, tienes que quererlos. Y eso me quedó muy marcado, porque, o sea, no es mi caso porque yo amo a mi mami, pero eso es muy cierto porque creo que es algo muy cultural de que a los papás se los tiene que tener en un pedestal y hay que quererlos siempre y hay que tratar de retribuirles todo lo que hicieron por nosotros. Y no quiero sonar como, uy, es que esta vieja así, ¿qué clase de hija es? No. Porque estos temas también lo he hablado con mi mami, normal, en conversaciones. Entonces, si definitivamente esa relación no da, pues lo siento, o sea, se va a tener que trabajar, va a doler, pero pues no siempre hay que querer a los papás, es así. Si la relación no funciona, pues Y ni modo. yo siento que hay que normalizar que las relaciones entre padres e hijos a veces no funcionen. O sea, porque es que yo siento que se romantiza mucho
la idea de familia, ¿no? Y partiendo desde nuestro contexto colombiano, pues, o latinoamericano, si se quiere ver desde allí, hay contextos demasiado difíciles, muy conflictivos, en donde a veces no tienes de tus padres una guía, tienes a veces de enemigos a tus padres. Y creo que hay muchos casos así. Nosotros aquí empezamos hablando de eso, un poco el privilegio que hemos tenido, pero muchas historias no lo son. Y siento que desde allí resulta muy cruel decir como que tienes que querer a tu papá o a tu mamá porque por el simple hecho de que lo son. O sea, como, es que me pasó tal cosa con mi papá, pero es tu papá, pero es tu mamá. No, es que hay que quererlos, o sea, Es muy cruel tu cuando, sangre. exacto, cuando de pronto a veces son las personas que más han hecho daño. Porque pasa, y han habido muchas historias con esa cosa como principal de que sean sus padres los que de pronto han hecho más daño que otras personas y encuentran refugio fuera de la familia. Sí, mire que de hecho yo también he hablado del tema, ¿sabes? Como que uno per se no tiene por qué querer a los papás. Es algo también que se construye Ajá. y también es algo que he hablado con mi mamá, así como tú con tu mamá. Y mi mamá era como, oye, sí, tienes razón, o sea, no es una regla de oro. Y también es un tema y es que uno, como que siempre es lo que tú decías, como que los papás están en un pedestal y tú le debes respeto máximo a tus papás Que le des la vida, güey. y son intocables, pero también es el respeto en las dos vías, ¿no? Sí. La validación de tus emociones como hijo, que te respeten, que te apoyen, que no te minimicen. Todo es en reciprocidad para que funcione. Entonces, por eso siento que, claro, yo sé que mi mamá es mi mamá. Y cuando digo que son relaciones un poco más horizontales, es porque en la medida en que yo le doy, también espero. Y yo espero mucho de ella. Y se lo he dicho, o sea, yo espero tu apoyo incondicional, porque también siento que se lo daré incondicionalmente, ¿sí? Y mi mamá sabe, o sea, de hecho, cuando me fui a la casa, yo le dije, mira, no creas que te libraste de mí molestando, ¿sí? O sea, seguramente te voy a necesitar, voy a querer llamarte, voy a querer llorar contigo. Y pasa en el sentido, pues, de ella hacia mí. Entonces, sí es muy importante dejar de ver como esas relaciones con los papás como si son dioses o no, son relaciones también que se construyen desde el amor y desde el respeto y que se deconstruyen también si es necesario. Exacto. A mí me pasaba, digamos, con mi mamá de pronto es un poco más como sobreprotectora conmigo, bueno, tal vez por lo que les contaba que era la única niña o algo así. Y el deseo de mi mamá y de mi papá siempre fue tener una niña, una mujer. Entonces yo creo que a partir de ahí como que hay un poquito más Se carga. de presión conmigo. Entonces, las veces que yo no he vivido en la casa, o incluso que he vivido en otro país, de pronto como mamá latinoamericana, colombiana, bueno, digamos un imaginario, pues un constructo, mi mamá ha sufrido un montón con las veces que yo no estaba en la casa. O sea, mi mamá o sea, ella vive con mis hermanas, o vivía con mis hermanos. Mi mamá sí, hijos. Sí, pero como que yo no estaba, era tenaz, ¿no? Entonces yo cuando estabas hablando, Gaby, de como esa relación que tienes con tu mamá, yo lo pensaba pues como un poquito en eso de que ella siempre se ha preocupado muchísimo por mí y ha estado un poquito como en esa medida poco afectada cuando me he ido. Y ahorita cuando ya tengo la idea de me quiero ir y en definitiva ya quiero hacer mi vida sola, es como, bueno, vamos a hablar de esto porque es importante de que desde el amor empecemos a hacer unas vidas diferentes, ¿no? Entonces, sin embargo, siento que también lo hablo como por otras personas de las que he podido saber que es mejor irse de la casa, es mejor hacer su vida aparte para salvar una relación o para por lo menos, si la quiero mantener con mi papá, si la quiero mantener con mi mamá, creo que es mejor irme de la casa. Creo que es mejor tomar la decisión de no tener esa convivencia. Más bien es más chévere visitarte que convivir. Sí. Y en esa medida siento que a veces se siente muy mal, se siente como muy triste la cosa, porque es mi familia, son mis papás. Pero yo decía, pero es que hay veces hay que normalizar ese tipo de situaciones, no normalizarla, reducirla, que ahí no pasa nada. No, sino que exactamente por lo que venimos diciendo, se endiosa tanto ese vínculo y esa relación que terminamos sintiéndonos desgraciados, desgraciadas,
por no tener de pronto ese vínculo, ¿no? Sin embargo, pues sí creo que a veces la vida funciona mejor aparte, funcionamos a veces mejor aparte, y si esta es una situación por la que alguien esté pasando, ojalá pues, se pueda mirar desde esa perspectiva, ¿no? Nata hablaba de pronto de, sí, no sé si la palabra fue carga, o de pronto cuando tú empiezas a ser la mamá de tu mamá, como que adquieres una responsabilidad que no deberías. Toca. Eso también siento que está acompañado de la culpa muchas veces, ¿sí? Y yo he tratado, porque la he sentido, obviamente, o sea, y yo he tratado de no verlo desde esa manera, desde esa postura, justo con lo que estabas mencionando. Si alguien está pasando por una situación en la que de pronto considera que es mejor apartarse, que es mejor irse, o pues que podría funcionar de otra manera, pues no desde la culpa. Ojalá no desde la culpa. La culpa ese es un peso impresionante. Y también entender la individualidad. Como que asumir que ese tipo de situaciones pasan. Los hijos se van de la casa, puede que no todos, no todo el mundo quiere irse de su casa, no todo el mundo tiene que hacerlo. Pero el nido vacío es una condición normal, ¿sí? Una etapa de la vida. Entonces, también asumir esa individualidad en el mundo me parece importante, ¿sí? Como hacerse cargo de las propias decisiones, como asumir que yo, Gabriela, tú, Laura y tú, Natalia, tienen deseos muy aparte, diferentes, expectativas diferentes de las que tienen sus papás. Sí. Y así tomar decisiones que estén como en esa misma vía de empezar como por complacer al propio ser y después mirar si por ende pues se puede uno pues beneficiar a alguien más, pero sí siento que pensar en uno es importante. Total, eso que decías de la culpa. Yo cuando me fui de la casa, pues claro, mi mami como éramos las dos solas, o sea, las dos pues para todo, incluso yo trabajaba con ella todo el tiempo, 24/7. Entonces, claro, cuando yo me vine a vivir a Bogotá, fue como la culpa, dejé a mi mami sola. Y eso se comenzó a alimentar con otras situaciones, incluso con otras personas de la familia, que hacían comentarios. Y tú te empezabas, Claro, eres... yo me sentía súper culpable y en las noches yo lloraba y yo decía, soy una mala hija, soy una mala persona. Y ya después de, no sé, de 2 años, bueno, creo que fue un proceso de entender cómo no, esto yo lo hice por mí. O sea, obviamente también en dirección a mejorar y, como le dijo mi psicóloga, por amor a esa relación de mamá e hija. Y eso, cargar con eso es muy fuerte, o sea, lo digo porque yo lo viví. Y en ese proceso también yo me acuerdo que mi psicóloga me decía, ¿cuál crees que es la mejor forma de honrar a tus papás? Y yo, no, pues con lo que yo crecí, con esa creencia de que los papás hay que tenerlos en un pedestal, que hay que devolverles de todo lo que nos dieron. Me decía, no, realmente la mejor forma de honrar a tus papás es ser buena persona. Y ya. Sí. Y yo, Estoy de acuerdo. y yo, Quiero volver a nacer. No, y estoy... y aceptar esa historia, porque finalmente, gracias a eso, estoy aquí. Soy quien soy. Las cosas pasaron así. O sea, no podemos hacer nada, cambiarlo. Exacto, o sea, no. O reprocharlo, juzgarlo, no, jamás. Es aceptarlo y ya. Sí, yo también pensaba en otra cosa, de pronto saliéndome un poquito de este tema en específico, y es que muchas de las personas no encuentran apoyo en su familia, ¿no? Pero sí encuentran de pronto apoyo en otras personas, en sus amigos, en sus amigas. Y a veces es como, a veces no sé cómo es la cantaleta un poco de los papás de que uno quiere más al amigo o a la amiga que a ellos o una cosa así. Pero cuando se presentan este tipo de dinámicas, yo siento que es muy normal que tú quieras construir familia. Y familia, el concepto de familia no de sangre, sino el concepto de esas personas que tú quieres para ti, para tu vida, que tú eliges. Porque la familia uno no la elige. Exactamente. Entonces siento que eso, no me acuerdo qué fue, quién me dijo, pero era como, si tú no tienes una familia, pero que te apoye, no tienes esa posibilidad pues, de encontrar esos seres y de haber crecido en ese núcleo, pues entonces comienza a crear el tuyo, comienza a crear entonces a tus amigos, a crearlos, bueno, a construir esas relaciones, esas dinámicas
con personas con las que tú quieras tener en tu vida, con las personas que te aportan sinceramente y con las que te sientas realizado o realizada de alguna manera, ¿sí? Creo que eso es muy valioso para la persona que de pronto esté sintiendo ese vacío en su hogar, en su familia, pues, de poder entonces acudir a otras personas y crear esas dinámicas que le ayudan a sentirse como mejor, ¿no? Sí, total, o sea, estoy de acuerdo y sí siento que lo mencionamos al comienzo y es que me siento yo personalmente muy privilegiada con la relación que tengo con mi mamá. No tuve que salir buscando refugio en nada, a pesar de no tener una figura paterna. No voy a decir porque creo que eso está también, es cuestionable, como que mi mamá hizo el rol de papá y mamá económicamente. Económicamente sí, pero por supuesto esa ausencia estuvo. Pero pues es nuestro tema siguiente. Pero sí me siento muy honrada con la relación que mi mamá y yo construimos. Todo lo que ella dio y procuró para que esa relación fuera así y todo lo que yo también hice, ¿no? Tiene que ver mucho con las pautas de crianza, con absolutamente todo. Y algo que yo le decía a mi mamá, lo que pasa es que pues mi mamá a veces tenía que viajar porque viajaba de pronto a estar acompañada de mis abuelitos por temporadas largas, me hacía mucha falta, o sea, era como me hacía mucha falta y yo le decía, mira, o sea, yo no quiero, o sea, no me haces falta porque entre las dos como que, no sé, cocinamos o mantenemos la casa o hacemos tal cosa, no. Más allá de eso, porque siento que esas cosas yo las puedo hacer sola, tal vez no de la misma manera, no tan efectivo, no de la misma calidad, pero no es por eso, es porque me hace falta tu compañía y tú como Patricia. Hablar contigo, yo disfruto contarle mis cosas, mis días. Mi mamá se ríe un montón con las cosas que le cuento y es como, ay no, Dios mío, pero por nada. Entonces, eso es lo que a mí me hace falta y también porque desde un tiempo para acá también dije, uno siempre ve a la mamá como mamá, pero la mamá de uno también es una mujer, es otro individuo que más allá de ser mamá, también tiene otras expectativas de vida. Entonces yo empecé a ver a mi mamá no solo como mi mamá, porque siempre lo vi solo como esa figura materna. No, mi mamá es un ser humano, es Patricia, que tiene estos sueños, que tiene estas frustraciones, que tiene estos miedos. Entonces eso también como que me aterrizó un poco más y ahí es donde digo que esas relaciones también deben construirse desde ese respeto y desde esa apreciación hacia el otro individuo por ser un ser humano. Yo creo que tocas un tema muy bonito y a la vez, digamos, en mi caso un poco triste porque yo caí en cuenta de eso hace muy poco, de que yo pasé toda mi vida viendo a mi mamá como mamá y ya. Y además porque en sí, de pronto la vida de mi mamá se tornó muy a dar su vida por nosotros. No, hay una canción que creo que es la de René, la de René de Residente, como que mi mamá fue la que cambió como toda su vida por nosotros. Y es que así pasó digamos, en mi familia pasó eso. Mi mamá cambió todos sus sueños por los de nosotros. O sea, ella sueña a través de nosotros. Sí. Entonces, y de pronto en especial por mí, ya saben, lo que soy la única mujer y soy la más cercana a ella. Y yo pasé muchos años de mi vida pensándola así y viéndola solamente así. Cuando ella empieza a preguntarle por sus sueños, lo que quiso hacer y no pudo, lo que de pronto quiso estudiar en algún momento, porque mi mamá fue mamá muy joven. Entonces ya uno empieza a verla desde otra perspectiva y admirarla desde otra perspectiva es algo muy bonito. Es algo que en este momento yo no cambio en mi vida y de esa relación horizontal que tengo con mi mamá. De admirarla por otra cosa más que por ser mi mamá. Sí, de alguien que se merece volver a enamorarse, que se merece Muchas cosas. cumplir su sueño. Por ejemplo, el sueño de mami es tener su apartamento propio y él lo está cumpliendo y es como, wow. O sea, esa alegría que, Claro. porque ella lo ha construido, lo ha luchado, lo ha guerreado. Y también o sea, lo que ustedes dicen es muy cierto. Como también es un ser humano, es una persona con metas, con anhelos, con todo. Y es importante. Creo que eso se puede ver ya cuando uno es adulto. De pronto antes es un poco más difícil. Sí, tal vez. Sí, lo que habíamos hablado en algún momento del ciclo, ¿no? El ciclo vital. Uno de pronto uno está pasando también por sus etapas y todo eso.
Y hay veces es necesario pasar por diferentes cosas con sus papás para de pronto darse cuenta de eso. Bueno, nosotras hablando desde nuestras relaciones que hemos tenido con nuestros papás, ¿no? Ya obviamente en otro tipo de relaciones es diferente. Sí, igual también, digamos, en nuestro caso de que no crecimos con nuestros papás biológicos, también es como entender también que no se dio esa historia, que no se dio esa relación fortuita de amor, de pareja, y aceptarla. Como que no se pudo quedar. Su razón estuvo, no sé, y no desde el juzgamiento, sino desde la aceptación, como bueno, así son las cosas y gracias a eso también soy lo que soy. Sí, igual siento que no cambiaría la vida que tuve. Hubiera sido para mí muy difícil, creo, o sea, no, tal vez hubiera sido normal, ¿no? Pero ahora que lo pienso en retrospectiva, no me imagino en una vida con una figura paterna, ¿sí? Porque yo crecí más en lo que usualmente se conoce como el matriarcado. Entonces yo crecí con esas figuras, mi abuelita y su carácter muy fuerte, mi mamá, mis tías, entonces sentir como que alguien o esa figura paterna, ese machismo que igual está ahí como socialmente, pues no sé, no me hubiera gustado. Seguramente eso tiene otras implicaciones más profundas, complejas, pero también estoy, digamos que muy satisfecha con la vida que tuve. Seguro eso me hizo también tener esa relación de cercanía con la relación pues que tuve con mi mamá, entonces también aprecio y valoro eso. Sin embargo, yo creo que no hay que desconocer como la realidad de otras personas a las que de pronto siempre les ha dolido no tener una figura materna o una figura paterna, de pronto que es lo más común tener una figura paterna. O sea, yo lo tuve casi toda mi vida, como el cierto mío, pues que mi papi no me recoge del colegio, por ejemplo. Y hacerlo como de por qué no me quiere, de por qué no está aquí conmigo. Ujú. Y yo siento que al punto en el que llegaron ustedes, yo creo que no, o sea, que tuvieron que pasar cosas antes para llegar a pensar y a sentirse como se sienten Es ahora. largo, es un proceso de trabajo. Exacto. A mí personalmente de terapia, Ujú. a otras personas puede que otros recursos les ayuden a entenderlo. Yo creo que en eso me quedaba pensando, como que, o sea, para que ellas lleguen a este momento de sus vidas, pronto a entender esa ausencia de esa manera y aceptarla, es porque tuvieron que también pasar momentos muy difíciles de reconocimiento, de aceptación con las cosas que a veces pasan en la vida. Entonces, pues como que si están pasando por ese momento ahorita, pues también como que se creen ese proceso, ¿no? De poder hacer las paces con el pasado y de poder como empezar a construirse, ¿no? A partir de estas cosas, pues, porque obviamente tenemos 1000 dinámicas, así como hay 10.000 familias, hay 10.000 dinámicas. Y obviamente, y todas muy diferentes, unas más afortunadas que otras, porque así pasa. Pero pues obviamente desde acá, desde el podcast, no desconocemos ninguna realidad de ninguna persona. No, y a pesar de que yo esté diciendo, por ejemplo, que para mí es una fortuna la vida que tuve y la que tengo, estabas hablando de que usualmente esas familias monoparentales o el ser madre soltera es una realidad muy común. Es súper normal. Y es súper normal y está normalizado eso y no debería serlo, ¿no? O sea, es usualmente en muy pocos casos Normal en el sentido que es más frecuente. Ajá. No, es que que lo validemos. lo validen. Y usualmente son las mamás las que se quedan con los hijos, ¿no? Eso tiene implicaciones enormes. Estábamos hablando, por ejemplo, de los sueños, ¿no? Que qué sueños tienen sus mamás. Porque si hay razones por las cuales las mamás no cumplen esos sueños, es también porque se dedicaron al cuidado de los hijos, porque la figura paterna se fue. Esa figura paterna que tal vez sí está cumpliendo los suyos, ¿no? Entonces, eso también es algo a lo que cuestionamos muchísimo. O sea, es algo que hay que atacar también, ¿no? Hay que Cada deconstruir esa idea. situación, cada contexto es individual, diferente. Cada historia de vida es totalmente diferente. Pero sí, o sea, se tiene tan normalizado de que la mamá es la única que puede criar, cuidar, La única cuidar, el instinto proveer. materno. Pero en realidad, o sea, obviamente hay papás que crían a sus hijos solos, pero son casos súper aislados. O sea, en una cultura como la colombiana, como la latinoamericana, es súper aislado que un papá cría a sus hijos solo y que sea un papá soltero. Total. Yo creo que podemos dejar hasta acá porque tendremos como
otro espacio en el que vamos a hablar un poquito más a fondo de este tipo de dinámicas o de este tema que resulta como tan importante. Y a pesar de que esto esté normalizado, sí es algo al que yo no quiero enfrentarme nunca. No. El tema de tener hijos igual es un tema para mucho tiempo después. Pero me da miedo ser mamá soltera. O sea, ya lo soy de un gato. Me pareció un trabajo terrible. O sea, es difícil. Yo no me imagino ser madre soltera de un hijo, de un ser humano. Ser humano que dependa de un... No, y no contar con esa figura paterna, no. Yo esa etapa prefiero saltármela. No autorizo. Paso. Siguiente. Mira que yo, cuando tú lo dijiste, o sea, creo que Gaby nos lo dijo alguna vez en una conversación. Y yo nunca lo había visto de esa manera. O sea, nunca me lo había pensado. Y desde que Gaby lo dijo, se creó un nuevo de seguridad. Oh no, miedo desbloqueado. Sí, tal. O sea, a mí me pasa. O sea, y yo que quiero ser mamá. Pero, no. Rodri, por favor. No. No abandones. Te vamos a encontrar. Sí. Sin embargo, es como algo muy frecuente, ¿no? Ya lo habíamos como comentado. Y muchas madres son las que sacan adelante como a sus hijos, sus hijas, y tremendas, ¿no? Obviamente no es de romantizarlo, pero tremendas. Pero total admiración. Total. Entonces, pues, bueno, no sé qué les parezca que dejemos como el tema acá, porque Porque esto creo que muy va sí, y da para muchos más capítulos. y queremos como invitar a una persona que sabe mucho del tema, pero para el próximo capítulo. Entonces, por favor, no se pierdan el próximo. Si les gustó por favor, para que lo compartan con todos sus cercanos, sus amigos, sus amigas, sus parejas, sus familiares, sus papás, si quieren. Sus mamás, sus papás sí tienen. Sí, Si no se pueden. Que lo comparta también con sus papás. Si no, se fueron a comprar cigarrillos y nunca volvieron. Es un chiste de Simpson. Sí, con familias monoparentales. Sí. Bueno, entonces los dejamos de pronto como ya con un abrebocas de lo que va a ser el próximo capítulo para que no se lo pierdan. Entonces, nada, esperamos como que tengan un buen día hoy escuchándonos en Saludablemente Hablando. Así que, Salud.